Mire, a mí me parece increíble cómo usted va a Risaralda y ellos hablan con orgullo de Risaralda. Usted va a Caldas y hablan con orgullo de Caldas. Y a nosotros como quindianos tenemos todo lo bueno de los paisas, de los antioqueños, pero nos falta creérnosla en todos los ámbitos. Pero en esta oportunidad, la campaña del 2023, fuiste a las votaciones más altas del Consejo en la historia de Bogotá. Sí, orgullosamente un Cuyabro hoy tiene la tercera votación más alta en la historia del Consejo de Bogotá, 49.900 votos, más de 49.900. En el Quindío tenemos que crear unos espacios propicios para generar empleo. ¿Y quién es el mejor generador de empleo, Nicolás? La empresa privada. Nosotros tenemos un problema muy grande en el Quindío, en otros lugares también, pero quiero hablarlo del Quindío, que es además donde creo que más nos ven en este momento. Y es que el mayor empleador del Quindío es la gobernación o la alcaldía. ¿Y eso qué significa? Que uno tiene que estar siempre sometido a los vaivenes de los jefes políticos del momento que ganaron elecciones. Si tuviéramos un espacio propicio para hacer empresa privada, tendríamos la oportunidad de no depender de políticos. Juan, se dice que en el Quindío entre el 19 y el 21% son empleos, como tú decías, de alcaldías, empleos públicos. Sí. Es decir que de cada 5 quindianos que están empleados formalmente, 1 está en el sector público. Es una cifra demasiado alta. Y acá hay que apostarles a la generación de empleo para generar competitividad y aprovechar la posición geopolítica del departamento del Quindío, que aún no la hemos aprovechado. Entonces, lo primero que tuve que luchar es algo con lo que imagino que usted lucha, que es que la gente crea en ti porque estás muy joven para lanzar. Generar legitimidad. Exactamente. Generar esa legitimidad fue un riesgo grande, pero en todos lados. Bienvenidos a Cambio y Fuera Podcast, un espacio para compartir historias, experiencias e inspiración. Una nueva conversación. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Baena, concejal de Bogotá, expresidente del Consejo, una persona joven y una figura prometedora en la política quindiana y nacional. Juan, un gusto tenerte aquí en Cambio y Fuera. Domenico, chévere verlo. Gracias. Juan, quiero empezar, como empezamos siempre en este podcast, que nos cuentes a nivel personal, ¿quién es Juan Baena? Juan Baena es una persona común y corriente, criado en Armenia, criado en el Quindío, estudiado aquí, de una familia muy bonita quindiana. Se fue a estudiar Derecho, es abogado, y bueno, le dio por hacer política porque cree que su vida, el propósito de su vida es servir a los demás. Me fui a hacer política a Bogotá, fui elegido 2 veces concejal y bueno, hoy estoy aquí con usted. Eso te iba a tocar un tema y es, estudiaste Derecho, tienes una maestría en alta gerencia, ¿por qué te enrutaste hacia el Derecho cuando eras joven? ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar Derecho? Derecho primero por un sentido de la justicia. Siempre ha estado en mí, digamos, el tema de servirle a los demás. Entonces por eso estudié Derecho. Y después me di cuenta que el derecho no necesariamente es servirle a las personas. Por supuesto tiene integrado el concepto de justicia, pero hay abogados que se dedican a otras cosas, al mundo privado, por ejemplo. Y por eso comienzo a enrutarme, digamos, por el lado de la política. Hablando un poco de tu experiencia laboral, tú empezaste en una firma de abogados, Jorge Carreño Abogados. Quiero que me cuentes un poco cómo fue esa primera experiencia, porque muchos jóvenes salen de la universidad, se gradúan y empiezan como tú en una firma de abogados y mira, hoy fuiste presidente del Consejo de Bogotá, que es uno de los cargos más importantes del país. Sí, a ver, lo que me dejó mucho, digamos, Jorge Carreño Abogados, que son unos abogados que quiero mucho, saludos y por alguna razón ven este podcast, pero básicamente yo ahí hacía promiscuidad del derecho. Esto parecerá una palabra rara para las personas, pero es que hay juzgados promiscuos. Un juzgado promiscuo es un juzgado que atiende todas las causas, civil, comercial, familiar, Penal. en fin, penal, exactamente. Entonces un poco lo que hacía ya yo era de todo. Entonces aprendí de todo. Aprendí precisamente de penal, de administrativo, de familia, hice temas comerciales y me dio bases, digamos, para aprender un poco de todo el derecho. Yo no sabía qué estudiar, yo no sabía si iba a ser político. Yo hacía política en la universidad en mis ratos libres. En la Universidad del Rosario. Sí, en la Universidad del Rosario. Y después de graduar en la Universidad del Rosario, trabajando, digamos, en Jorge Carreño Abogados, también hacía política. Salía a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde y me iba a hacer política. Con Carlos Fernando Galán, de hecho. Entonces, yo no sabía todavía qué estudiar, pero como que intuitivamente siempre me iba como a lo público. Juan, ¿cómo fue esa incursión inicialmente en el mundo político? Empezaste con Carlos Fernando Galán, pero ¿cómo decidiste empezar y pasar de la
digamos que de la queja, de la indignación a la acción y ser candidato? Mire, el proceso mío fue distinto. Yo trabajaba en la Contraloría de Bogotá y comencé a sufrir como una crisis existencial, como una suerte ahí de depresión. La verdad yo creo que no era depresión, era una crisis existencial. No me sentía lleno, sentía que no entendía para qué vivía. Y producto de esa crisis, eh, decidí, siempre me gustaba la política, hacía la política, pero no la hacía en nombre propio. Y dije, hombre, se me van a llegar las 12 de la noche y no la voy a sacar a bailar y se va a acabar la La fiesta. fiesta y no la saqué a bailar. Y yo dije, no puede ser. Y lo arriesgué todo y dije, lo voy a arriesgar todo en Bogotá, en donde le contaba yo ahorita, Nico, no tengo familia, tengo mis amigos que son mi familia, pero uno siempre arranca haciendo política como por las conexiones familiares. Bueno, decidimos aventurarnos, lanzarnos al vacío y bueno, hoy llegué al Consejo de Bogotá en esa ocasión con 14.000 votos. Pero en esta oportunidad, la campaña del 2023, fuiste a las votaciones más altas del Consejo en la historia de Bogotá. Sí, orgullosamente un cuyabro hoy tiene la tercera votación más alta en la historia del Consejo de Bogotá, 49.900 votos, más de Yo creo que 49.900. eso es un respaldo importante, pues es votación de senador. Hay senadores que se han elegido con 28.000, con 27.000 votos. De acuerdo. Y yo creo que Bogotá es demasiado, una plaza demasiado grande y difícil, y más para una persona foránea. ¿Tú qué piensas de las personas que dicen que en Bogotá no hay identidad? Es verdad, pero hay que trabajar por eso. Mire, a mí Bogotá me lo ha dado todo. Bogotá es una ciudad de oportunidades. Si usted es cuyabro, si usted es paisa, si usted es chocuano, si usted es del Amazonas, Bogotá te da oportunidades. Todos tenemos un familiar que está en Es Bogotá. Por verdad. alguna razón tenemos que ver con Bogotá. El legado más importante de Bogotá es precisamente eso, que uno no importa quién sea, ni de dónde sea, ni la familia que tenga. Si usted es un buen trabajador, si es una persona que llega ya a trabajar, Bogotá te da la mano con todo el caos que tiene Bogotá. Fue difícil, por supuesto, pero Bogotá es eso. Bogotá es un lugar, por supuesto, digamos, fuerte, rudo, pero es un lugar en donde las mujeres, los hombres nos probamos y nos dan oportunidades. Juan, yo quiero que me cuentes dos temas. El primero es cómo fue la experiencia como presidente de la corporación, cómo fue esa experiencia, el desarrollo, la comunicación con la administración municipal, en este caso, Carlos Fernando Galán, tu amigo. Y la otra, que luego me digas, ¿cuál crees tú que a lo largo de tus años como concejal de Bogotá han sido los proyectos de acuerdo más significativos que le has dejado a la ciudad? Mire, Nico, lo primero que le quiero decir, porque yo creo que a usted le pasa como a mí, siempre me nos dicen que por qué tan jóvenes haciendo esto. Usted es mucho más joven que yo, Sí, bastante más joven que yo le llevo más de 10 años a usted. Pero cuando yo me lancé al Consejo de Bogotá sí. tenía 29 años. Cuando fui presidente del Consejo de Bogotá, yo tengo 37, 36 años. Digamos, cuando usted ve los cuadros de las personas que han sido presidentes del Consejo de Bogotá, pues yo soy una persona muy joven para haber sido presidente del Consejo de Bogotá. Les recuerdo que el Consejo de Bogotá tiene 45 concejales, son políticos bastante consumados. Yo llegué con 14.000 votos, la que en ese momento fue una votación, pues no fue una votación grande del Consejo. Entonces, lo primero que tuve que luchar es algo con lo que imagino que usted lucha, que es que la gente crea en ti porque estás muy joven para Generar lanzarte. legitimidad. Exactamente. Generar esa legitimidad fue un riesgo grande, pero en todos lados. Mire, en el alcalde, en los secretarios de gobierno, en todos los secretarios. ¿Será que este pelado, será que Juan Baena, imagine que Indiano, tiene la capacidad de dirigir al Consejo de Bogotá? Gente que lleva en el Consejo de Bogotá siendo elegido 4 o 6 veces. Entonces, eso fue lo primero. Entonces, lo primero fue convencer a la gente de que éramos un buen candidato y que éramos un buen presidente para sacar adelante las cosas de Galán. Y después, ya estando en la silla, sacarlas. Bueno, en tiempo récord sacamos el plan de desarrollo de Galán. Fue una gran presidencia bajo mi respecto. Le cuento, por ejemplo, llevábamos más de 12 años intentando reformar la estructura de organización del Consejo. Yo lo logré. Sacamos adelante también, por ejemplo, la elección del personero, que es muy dura. Mire, ahí se meten en política el procurador, el contralor general de la De la República. República. Esto es un tema político muy importante en Bogotá y lo sacamos adelante, digamos, con todos los intereses que había y no ha habido ningún problema respecto a esa elección. Ha sido un ejercicio muy bonito.
Juan, y respecto a la otra pregunta, ¿cuáles fueron esos proyectos de acuerdo que tú Ah, crees que te verdad. han dejado una huella o le dejas un legado a Bogotá? Mire, proyectos de acuerdo tengo varios muy bonitos. A mí el que me parece que más ha impactado la vida de los bogotanos es que yo le quité el pico y placa a los híbridos eléctricos. Hoy Sí. Colombia, por cuenta de lo que ha hecho Bogotá, es el país que lidera al nivel latinoamericano la transición energética. Y Bogotá, por supuesto, fue la punta de lanza y nos acompañó Medellín y nos están, digamos, acompañando a más ciudades. Hoy, el 30% de los carros que se registran en Bogotá son híbridos eléctricos. Entonces, me falta hacer esa cuenta, pero imagínese lo que le ha ahorrado a Bogotá en material particulado y contaminación. Juan, usted lideró un tema muy importante que es la competitividad y la innovación y Ujú. impulsó esa bancada de competitividad e innovación. Quiero que me cuente un poco, porque acá en el Quindío yo siempre le digo a la gente, el éxito del Quindío es que sea más competitivo, pero Sí, nosotros no lo estamos viendo de forma amplia. Si generamos confianza, seguridad tributaria, seguridad jurídica, para que los inversionistas vengan, somos más competitivos. de acuerdo. ¿Qué mensaje le darías a los quindianos Son que muchos, lideraste esa son bancada? muchos mensajes los que hay que dar, digamos. Básicamente, para resumirlo muy rápidamente, el Quindío es una sociedad que no es industrial, Sí. que es agropecuaria y que es turística. Y por eso tenemos unos problemas de empleabilidad tan grandes. Pero el Quindío lo tiene todo: conexiones viales, gente pujante, gente con ideas y algo que es preocupante: cerebros fugados, jóvenes además que se van ni siquiera del Quindío, ni siquiera que van a Bogotá, van fuera del país a probarse su suerte. En el Quindío tenemos que crear unos espacios propicios para generar empleo. ¿Y quién es el mejor generador de empleo, Nicolás? La empresa privada. Nosotros tenemos un problema muy grande en el Quindío, en otros lugares también, pero quiero hablarlo del Quindío, que es además donde creo que más nos ven en este momento. Y es que el mayor empleador del Quindío es la gobernación o la alcaldía. ¿Y eso qué significa? Que uno tiene que estar siempre sometido a los vaivenes de los jefes políticos del momento que Sí. ganaron elecciones. Si tuviéramos un espacio propicio para hacer empresa privada, tendríamos la oportunidad de no depender de políticos. Juan, se dice que en el Quindío entre el 19 y el 21% son empleos, como tú decías, de alcaldías, empleos públicos. Sí, Es decir, que de cada 5 quindianos que están empleados formalmente, uno está en el sector público. Es una cifra demasiado alta ujú, y acá hay que apostarles a la generación de empleo para de generar acuerdo, competitividad y aprovechar la posición geopolítica del departamento del de Quindío, acuerdo. que aún no la hemos aprovechado. Para cerrar ese tema, Juan, tú eres de Bogotá, pero eres quindiano de nacimiento. Posiblemente te veo que estás recorriendo el país. ¿Qué le dirías a los quindianos que en un futuro te podrían ayudar? Y dicen, no, pero es que él se fue para Bogotá y él no es del Quindío. Pues eso es muy sencillo. Mis hermanos tienen empresa allá, váyanse a Laureles y van a ver la empresa de mis hermanos allá. Mis papás viven acá, fui criado acá, soy de una promoción de quindianos, el gimnasio inglés fue donde yo estudié. Hay algo que me preocupa: pocos estudiantes del gimnasio inglés hacen política. Eso me preocupa bastante, ¿no? Son personas que, digamos, ¿para qué están criando las personas en el gimnasio inglés, en el San Luis, en fin? Y otra cosa que me preocupa es que los quindianos no nos preocupamos, perdón la redundancia, por la política. A mí me encanta contar esto, se lo voy a decir muy corto. Mi mamá es cincelejana, yo soy hijo de un montenegrín. Fíjese usted, cuando yo me gradué del colegio en el gimnasio inglés, todos mis compañeros quisieron dedicarse al sector privado, menos yo, el único que se pensaba en política en el sector público. Y por el otro lado, mi mamá cincelejana, todos mis compañeros cincelejanos, mis amigos cincelejanos, querían hacer política, menos uno. Ese único que no hace política hoy es el director regional de Cabify, una de las empresas pues, más grandes, Más digamos, grandes. de España, de movilidad. Las dos extremos, Nicolás, son malos. En el Quindío necesitamos más política, pero política con gente de arraigo, que quiera la región, que tenga proyección de la región, que la quiera echar para adelante. Le voy a poner solo un ejemplo. ¿Cuál es la estrategia de internacionalización del Quindío si dependemos del turismo? No existe. ¿Cuál es la estrategia de internacionalización de Armenia si dependemos o queremos depender del turismo? No existe. Entonces, nos falta lo que usted dice, yo lo comparto y suscribo sus palabras. ¿Cómo hacemos del Quindío un departamento competitivo? Eso yo creo que es el trabajo que necesitamos hacer todos, de todas las orillas que estemos. Juan, yo quiero que pasemos
a un tema y es la visión del país. Quiero que me cuentes un poco tú cómo ves el país, qué piensas, cómo está este gobierno, o qué críticas, qué has visto positivo, que me cuentes en un panorama acerca de Colombia. Pues el país es un desastre en este momento. Mire, estas son palabras que le pegan muy duro, digamos, a unos de personas de centro que votaron por Petro y a unas personas de izquierda que votaron por Petro y unas personas de izquierda que a pesar de que votaron por Petro no se sienten arrepentidos. Pero yo quiero ser muy claro y contundente con esto, Nicolás. Lo que está haciendo Petro está mal. ¿Cómo es que rompemos, para poner solo un ejemplo, la regla fiscal? Ojo, la regla fiscal la rompimos en la historia colombiana solamente en la pandemia y ahora por cuenta de manejar mal las finanzas de este gobierno. Los escándalos que hemos tenido de corrupción no son sustentables, no se pueden apoyar ni si son de derecha, de centro, de izquierda, ni de ningún color. Eso es una vergüenza el presidente que nosotros hoy estamos teniendo. Entonces, ¿qué creo yo? Que estamos en una crisis de liderazgo, que nos vendieron un cambio que no fue o que fue un cambio para peor y que en consecuencia personas como usted, como yo, tenemos el deber y la responsabilidad de hacer las cosas bien en lo público y arriesgarnos a ofrecer nuestros nombres para representar a las personas. Entonces, es por eso que yo, digamos, estoy en el Quindío, estoy trabajando, estoy recogiéndome el Quindío, recorriéndome además todo el país y por supuesto trabajando en Bogotá para ver qué cosas y cómo nos podemos juntar para hacer buena política. Juan, tú hablas de liderazgo político. ¿Qué crees que hace falta a los quindianos en términos de liderazgo político? Nos falta mucho. Yo creo que el tema de educación del Quindío, por ejemplo, nosotros tenemos unos índices de analfabetismo demasiado bajos, pero nuestra calidad educativa debe ser más alta, número uno. Número dos, un tema cultural, creernos que somos capaces. A mí me parece impresionante cómo, por ejemplo, del eje cafetero, el Quindío es siempre la que está allá. Nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que queramos y además tenemos que creernos, ¿no? Mire, a mí me parece increíble cómo usted va a Risaralda y ellos hablan con orgullo de Risaralda. Usted va a Caldas y hablan con orgullo de Caldas. Y a nosotros como quindianos tenemos todo lo bueno de los paisas, de los antioqueños, pero nos falta creérnosla en todos los ámbitos. No, y estamos perdiendo el sentido de pertenencia por lo público, por lo De nuestro. acuerdo. Y es normal porque la confianza la han dinamitado los políticos de la región. Uno pierde a veces la confianza, entonces se pierde la identidad, se pierde el sentido de pertenencia. Y yo siento que no podemos dejar de confiar. Yo creo que lo primero que hay que hacer es trabajar por el amor, por lo nuestro. Juan, quiero que pasemos a unas preguntas un poco más transversales. Señor. Tú que estás recorriendo el país, ¿qué crees o qué instituciones creen que se deben reinventar en Colombia, en el sector público? Uy, bueno, madre, es una berraca pregunta. Mire, las contralorías yo las reformaría, las Pero las procuradurías, departamentales y municipales. todas. Además porque a mí me gusta una cosa, a mí me gusta trabajar por resultados. Yo por eso hice un MBA. Porque en lo público nosotros echamos mucha carreta, pero logramos pocos resultados. Sí. Este país necesita políticos que hagan las cosas, que transformen vidas, que tapen el hueco, que mejoren la seguridad, que den oportunidades para los empleadores, que propicien espacios para los emprendedores, que den créditos para las personas, que se castigue el crimen. Entonces, nosotros los políticos hablamos mucha carreta, sobre todo ahora los que tenemos gobernando, nos prometen trenes que vienen dizque de China a parar en Buenaventura, que no van a pasar. Entonces, ¿qué yo creo que hay que reformar? En ese sentido, absolutamente la institución. Mire, Contralorías por resultados. ¿Cuánto nos vale la Contraloría? ¿Cuántos resultados me va a dar? Procuraduría por resultados. ¿Cuánto vale la Procuraduría? Ojo, por supuesto, no vamos a terminar en un body counting, no es, no es una cacería de brujas, pero ¿se justifica todo ese Estado, ese tamaño del Estado o no se justifica? Hay que hacer un análisis de eso, un estudio de cargas del Estado, a ver dónde tenemos un montón de... Mire, secretarías, ministerios, viceministerios, agencias, que todos, consejerías para la presidencia, para las regiones, para absolutamente todo. Entonces, yo creo que hacer un estudio, digamos, de cargas del Estado. Y si me deja terminar con una, yo creo que hay que meterle mano, ningún político está hablando de esto, es una reforma electoral porque como se elige uno en Colombia, está hecho para que las personas que trabajamos el voto, que no compramos el voto, no nos podamos elegir. Sí, entonces hay que trabajar por reformas electorales. Juan, bueno, pasemos a otra pregunta y es, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor error político y qué aprendiste de él? Uy,
Tengo un boleo de errores políticos. Gran pregunta. ¿Sabe yo qué quiero hacer? Un día lo hacemos usted y yo. Hay una cosa que hacen los gringos que se llaman fuck up nights. ¿La ha oído? No. Fuck up nights es, digamos, perdón, eso en inglés es una mala palabra, pero digámoslo como nosotros los quindianos, cagadas que uno hace. Sí. Entonces uno hace un podcast o hace una presentación solo de cagadas. Le voy a contar una. Creo que se me fue la mano ahí. Yo venía denunciando hacía como 6 meses en Bogotá que aparecían cuerpos embolsados. Sí. Y en Colombia hemos normalizado la violencia de una manera tal que aparecían cuerpos embolsados, regados por Bogotá, por Dios, a cuadras del Consejo de Bogotá, enfrente de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación, y nadie se escandalizaba en Bogotá. Y yo decía, no puede ser esto. Y se lo denunciaba a Claudia, se lo denunciaba al secretario de Seguridad, y nadie en Bogotá se escandalizaba. Y para mí esto era muy doloroso. Nosotros tenemos unos niveles de violencia tan altos que matan a una persona, la meten en una bolsa de basura, la dejan tirada en la calle y nosotros pasamos por el lado. Si nos atraviesa la cabeza, la podemos patear. O sea, es terrible. Y entonces lo que hice, que si lo buscan ahí en internet van a encontrar, es que cogí un maniquí, lo embolsé y lo llevé al Consejo de Bogotá. Y cité a un debate de control político y el secretario de Seguridad no fue. Y le puse en el maniquí, en el puesto donde él estaba. Y eso fue muy fuerte. La violencia simbólica hay que entender que también es simbólica. Y ahí nosotros los políticos tenemos que saber manejar el lenguaje porque uno no sabe en dónde terminan las cosas. Y me parece que ahí me pasé. Juan, si habláramos de un país en términos de organización política, ¿tú crees que a qué país debemos aprenderle del mundo? Mire, a mí me parece que está muy bueno hacer derecho comparado y aprender de legislación. Pues yo creo que hay que apropiarnos de nosotros y sentir que lo de nosotros es importante. Yo creo que aquí, sobre todo, más que leyes, necesitamos cultura, ¿no? ¿Cuál es la cultura política? ¿Cuál es la cultura legislativa? ¿Cuál es la cultura del orden? Nosotros a todos le hacemos trampa para hacer una fila, ¿cierto? Para vender un aguacate, para pagarle a la DIAN. Y la DIAN además cobrando como un berraco. Yo quiero decir, ojo con esto. De la OCDE, Colombia es una de las cargas más impositivas más altas que tiene. Perú es más barato que nosotros, Chile es más barato que nosotros, México es más barato que nosotros. No es que quiera hacer yo proteger a la DIAN. Hay que bajar los aranceles para poder hacer empresa. Pero aquí somos todos de la cultura del atajo y de la trampa. Yo creo que nosotros no necesitamos aprender tanto de cómo se legisla o de qué instituciones traemos. Tenemos que tener una revolución cultural. Pero es que los empresarios se sienten asfixiados con la DIAN, entonces les toca evadir a veces, en muchas oportunidades uno ve que los empresarios se evaden porque o pagan la DIAN o le pagan la nómina a sus trabajadores. Yo por eso le digo a los empresarios, pónganle cuidado a lo público, pónganle cuidado a la política, miren de qué se habla en la política, porque es que ese es un socio oculto. Usted a las malas, sí o sí, o por IVA o por renta, ¿cierto? Le va a pagar al socio oculto que es el Estado impuestos. Por eso necesitamos elegir buenos políticos, porque eso es muy fácil para ustedes los empresarios si me están viendo, o para los emprendedores, es que a mí no me gusta la política. Bueno, ahí tiene su socio oculto, que lo manejan ¿quién? Los políticos. Juan, para ir finalizando, ¿cómo ha sido la experiencia de recorrer el país? ¿Por qué tomas esa decisión de empezar a recorrer el territorio, de pensar en una precandidatura nacional? Quiero que nos cuentes un poco de eso. Todos los que soñamos, y dígame Nicolás, y mírenlo ahí a la cámara y a ver si no se ríe. ¿Usted no sueña con ir al Senado? Sí, todos los que hacemos política queremos ser senadores. Exactamente. Entonces, primero, ojo, claro que hay ambiciones personales. Quiero ser senador, lo digo tranquilamente, abiertamente, me encantaría hacerlo. ¿Por qué? Porque siento que me he preparado para eso, porque he estudiado para eso, porque lo he hecho bien en Bogotá, porque saqué 50.000 votos en Bogotá, algo que Cuyabro nunca había hecho en la historia, porque es la tercera votación más alta en la historia de Bogotá, porque llevo haciendo bien las cosas. Segundo, porque amo hacer política, porque amo trabajar para los demás, porque siento que vine al mundo a consagrar mi vida hoy al servicio de lo público. Y tercero, porque creo que este es el momento, porque Colombia necesita liderazgos, porque Colombia necesita personas que estén interesadas por lo público, pero que les duela lo público, no sencillamente porque aspiren a vivir de lo público, sino que vivan para lo público. En consecuencia, estoy recorriéndome todo el país, viendo, analizando en una precandidatura, se puede decir, al Senado de la República, porque creo que este es un buen momento y Colombia nos necesita. Es una responsabilidad de todos
el deber de entregar un mejor país del que recibimos, o a nuestros mayores también darles un mejor país del que no entregaron. Juan, ¿para ti qué representa el nuevo liberalismo? El nuevo liberalismo es una acción o una reflexión, una actitud constante, más bien reflexiva de lo que debería hacerse y no debería hacerse. Mire, Luis Carlos Galán dio su vida, lo mataron por enfrentarse al narcotráfico, cuando aquí todo el mundo tenía al lado al narcotráfico, o le molestaba el narcotráfico, o lo había matado el narcotráfico, pero nadie era capaz, sin pelos en la lengua, de enfrentarse al narcotráfico. Ese es mi ADN, de ahí vengo. Entonces, hay que tener los cojones, los pantalones bien puestos de decir en Bogotá, en Colombia, en el Quindío, en Pereira, en el Amazonas, qué cosas están mal y cómo nos ponemos a cambiarlas. Por supuesto, sin eludir la realidad hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo hacemos esto para cambiarlo? No estamos en Suiza ni hacemos política en Suiza, pero cuidado, los principios siempre intachables, bien puestos y haciendo política pues por nuestro país. Juan, pasamos a la última sección, que son preguntas rápidas, preguntas frescas, que nos vayas Yo pensé que ya estaban las preguntas rápido y yo corriendo. Está bien. Juan, ¿café con leche o sin leche? Con leche. ¿Cuál es tu música favorita? Rock y electrónica. Cuando estás triste, ¿qué canción te sube el ánimo? Uy, no sé si me sube el ánimo, pero cuando estoy... Es que a veces la tristeza también es sabrosa sentirla. En este momento me acuerdo de Creep, que creo que es de Audioslave, tal vez. Tal vez, no sé. ¿Eres más de guaro, de ron, de cervecita? A mí me gusta mucho la cerveza, me embucha demasiado la cerveza. Aprendí y les doy el truco. Si echan bien arribita la cerveza, no hace que haga más espumita, que baja más suavecito porque uno embucha Uno no mucho. se embucha tanto. Así. Juan, un libro que le recomiendes a los jóvenes, a los quindianos, al país. El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. ¿Y cuál es tu escritor colombiano favorito? Ay, voy a ser súper clichésudo, pero sí me encanta Gabo. Me fascina Gabo. Sin problema de ser clichésudo. Si viene un turista, ¿qué lugar del Quindío le recomiendas? Que no puede perderse. A mí me fascinó el mariposario. Pues por supuesto vaya al Parque del Café. Además le digo una cosa, el fundador del Parque del Café se llama Diego Arango Mora, quien fue tío mío. Muy orgulloso yo de eso y tengo que honrar a ese señor. Pero a mí el mariposario para mí es espectacular, como caminar por ahí y sentirse ahí, hace calorcito. Juan, ¿tienes algún apodo que te digan los amigos o en el consejo? Uy, no lo va a decir. ¿No? No lo puedo decir aquí. ¿Madrugar o trasnochar? Trasnochar. ¿Eres más de dulce, un antojo dulce, salado? Soy de salado, ojalá de pan de bono, el gran pan de bono. ¿Cuál es tu red social favorita? A mí me gusta mucho Instagram y no, TikTok. Me gusta Instagram para mí, para mostrarme. Pero para yo consumir me encanta TikTok, sobre todo por una cosa. Si uno amansa bien el algoritmo, uno aprende mucho en TikTok. He aprendido de finanzas, he aprendido de política, he aprendido, por ejemplo, de temas de discurso, aprendo de marketing. Juan, gracias por esta conversación clara, cercana, amable. Quiero que le des un mensaje final a los quindianos, que principalmente son los que nos escuchan, sobre el país, sobre recuperar la confianza. ¿Qué es un mensaje final? El mensaje final es el siguiente: Colombia vale la pena. La persona que usted tenga al lado en su casa o el vecino vale la pena. Y por eso este es el momento, hoy más que nunca. No nos dejemos vencer, ojo por las frustraciones. Colombia nos necesita hoy políticamente y los necesitamos a ustedes. No dejemos que elijan los que salen con fajos de billetes, que eso no les dejan nada a este país. Es muy duro hacer política, ¿cierto? Cuando otra persona compra votos a 50.000 o a 100.000 votos, pero esa persona no vuelve porque ya pagó la transacción. Colombia los necesita. Juan, muchas gracias por acompañarnos, a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. No olviden, todos los jueves a las 7 de la noche nos vemos en Cambio y Fuera Podcast.